Ya está junto a nosotros Maximiliano Martínez, magíster en Historia. Vamos a meternos en la columna de política internacional. Se ha hablado en las últimas horas y bastante sobre un informe que se ha publicado en el diario New York Times respecto a Mossad. Y bueno, con él vamos a hablar sobre esta situación. Me encanta porque además en esta charla didáctica él va a tener la posibilidad de apoyarla con algo que nos ha traído. Maxi, ¿cómo va? Un placer. Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está. Y seguramente lo va a mostrar ahora mismo. Es un libro, ni más ni menos. Antes como decía un profe que tenía, uno tiene que hacer una breve introducción. Geológicamente el mundo, y aquí me voy a meter en el campo de los geólogos y los geógrafos, geológicamente el mundo está compuesto por diferentes placas que conforman un rompecabezas en el mundo y que están en constante fricción y que a veces se liberan generando sismos. Bien, en el mundo, después de la salida del hombre de África y del poblamiento de todo el mundo, han habido lugares geográficos donde se han concentrado los seres humanos y han generado zonas de fricción social. Occidente, como nosotros lo conocemos hoy, se ha conformado a partir de culturas que se volvieron sedentarias en el cercano o Medio Oriente. Lo que actualmente es Egipto, Israel, Palestina, Siria, Libia, Irak, lo que se conoció en un momento como la medialuna fértil. A partir de ahí, ese lugar quizás sea la lámina de una caja de fósforo donde constantemente están rozando y raspándose diferentes culturas que están relacionadas con la religión, la política y justamente el territorio. El tema que nos lleva a tratar hoy es justamente uno de ellos y cómo ha interactuado uno de los países que se incluyen en él para proteger su política y proteger sus intereses internacionales en la región, y que es Israel y la religión judía en el lugar, que tiene un enfrentamiento de hace miles de años, no miles de años, cientos de años, con la religión musulmana y en algún momento que la tuvo con la religión cristiana. Por eso uno de esos puntos, de esos choques geológicos, sociales que hay en el mundo es Jerusalén, la capital de las tres religiones más importantes y más numerosas del mundo. Bueno, excelente la introducción y la posibilidad además de conocer qué es Mossad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Mossad? De este informe, de lo que se ha conocido en las últimas horas y que además se ha anunciado, por decirlo de alguna forma, con un fuerte impacto, ¿no? Sí, un fuerte impacto para nosotros, para Israel, para Irán, para Estados Unidos, y que tiene que ver influye mucho políticamente con la cuestión de dos atentados que sufrió la Argentina, el primero el de la Embajada en 1992 y el segundo el de la AMIA en 1994, donde actualmente el Mossad ha mostrado un informe, o se lo ha mostrado un informe a un periodista del New York Times, Berman, y de ahí ha sacado ciertas cuestiones demostrando, entre comillas, que en la Argentina el atentado fue llevado solamente por Hezbolá y que no hubo ningún tipo de influencia de ciudadanos argentinos, como así tampoco de la embajada de Irán en el atentado, que fue una célula que se activó en 1992. Esta célula se activa justamente por el bombardeo que había hecho Israel anteriormente, meses antes, en enero y febrero del 92, sobre una población chiita del Líbano. Entonces, Hezbolá, que es el brazo armado que tienen los chiitas en el Líbano. Hezbolá significa partido de Dios y está relacionado, se crea ya por 1982 como justamente el brazo armado de los chiitas. Hezbolá tiene una llama política y tiene una llama armada, nace como un movimiento terrorista, pero después se convierte en un movimiento político, decide entrar en combate contra Israel y le promete llevar adelante una guerra en todo el mundo donde pudiera afectar los intereses de Israel. Bueno, en 1992 la explosión, el volamiento de la embajada fue uno de ellos, pero 2 años después también se da el atentado contra la AMIA. Es digno de recordar que después de todo lo que vivió el pueblo judío de la Segunda Guerra Mundial, es el atentado más grande que se da, valga la redundancia, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más grande que lo que fue el atentado a los atletas en Múnich en 1972 o los carros bombas que ponían en Israel y en Medio Oriente. Aquí hubieron más de 200 víctimas. Desde la Segunda Guerra Mundial, y este es un dato importante, hasta ahora no había habido un atentado donde murieran tantos judíos.
Y teniendo en cuenta lo que el Mossad significa, que es el servicio de inteligencia israelí, quizás sea el servicio de inteligencia más importante del mundo hoy y que tiene esos visos clásicos que nosotros hemos visto en las películas de espías, porque uno cuando piensa en servicio de inteligencia automáticamente se le viene a la cabeza la CIA, se le viene a la cabeza el MI6 con James Bond y se le viene a la cabeza la KGB. Putin fue un oficial de la KGB. Entonces, automáticamente uno ve a los servicios de inteligencia desde esa mirada hollywoodense. Bien, quien mantiene hasta el día de hoy esa mirada de que el servicio de inteligencia es un servicio que se encarga de proteger los intereses del Estado, los tiene el Mossad hasta el día de hoy. Es más, el Mossad depende directamente del primer ministro israelí. Algo que, por ejemplo, con la Central de Inteligencia Americana en Estados Unidos, no, la CIA tiene una independencia total del gobierno. Aquí depende directamente del primer ministro. Entonces, pensar que se den 2 atentados en 2 años en un país que es el que tiene la mayor concentración de israelíes y judíos en América después de Estados Unidos y que el Mossad no haya podido tener conocimiento del mismo, podríamos pensar que en el primero está bien, no tuvieron conocimiento, pero en el segundo, justamente sobre la AMIA, da para pensar muchísimas cosas. Y es sorpresivo en ese marco, Maximiliano, que también se hable de que no existió participación de ningún argentino. Y es sorprendente, está bien, porque ellos plantean en el informe que la participación originaria del lugar de los argentinos solo fue en la venta de los coches con los que se llevaron adelante los atentados. Pero en los informes que se han llevado adelante desde la investigación argentina, el mismo Nisman y hoy Basso, plantean que el atentado fue desde afuera como también desde adentro de la embajada. Lo que lleva a pensar que si pudieron entrar a la embajada y pudieron entrar a la Argentina, tienen que haber tenido algún tipo de contacto con algún habitante del país. De ahí a que esos habitantes hayan tenido conocimiento, eso es otra cosa. Una cuestión digna de destacar que se puede pensar en los servicios de inteligencia medioorientales. El Mossad trabaja con 2 tipos de agentes, ¿está bien? Agentes que son formados en Tel Aviv, en Israel, y agentes que forman lugares y que forman parte de los lugares a los cuales llevan adelante las misiones. Bien. Yo puedo pensar también que el servicio de inteligencia iraní, como Hezbollah también, puede tener la misma forma. ¿Qué lleva a pensar a esto? Que los agentes que ingresaron y llevaron adelante el atentado en la embajada como la AMIA pueden haber venido desde Irán, pero seguramente, o probablemente, no puedo asegurarlo, probablemente hayan tenido apoyo de sectores iraníes de aquel momento de América. Y fíjate que lo digo de América y no de Argentina, porque en la triple frontera argentina, entre Paraguay, Argentina y Brasil, hay también la mayor concentración de musulmanes en toda América del Sur. Entonces eso te lleva a pensar esta cuestión de esta relación y la activación de esa célula en un determinado momento. Es más, el libro que te traigo, que es Mossad, la historia secreta de Gordon Thomas, plantea y lo toma en su último capítulo que lo denomina La espada de Gedeón, a este atentado que se lleva adelante en la embajada de la AMIA, a el hecho de que los servicios de inteligencia americanos hablo desde Estados Unidos hasta ahora, no hayan tenido conocimiento de que se den 2 atentados en tan poco tiempo. Y él plantea que después el Mossad se va a cobrar de una forma u otra con aquellos que no colaboraron en la ayuda de esta situación, con ciertos problemas políticos que se dieron en Estados Unidos, como la cuestión del caso Lewinsky. Bien, ahí está. La verdad que es fantástico. Muchas veces estos temas de inteligencia, a ver, uno lo asocia a lo siniestro también, ¿no? A pesar de que es utilizado en varias oportunidades para la defensa, pero lamentablemente pasa. Y sí, hoy los servicios de inteligencia, a excepción del Mossad, se encargan del espionaje virtual o electrónico o de Internet. El único que sigue manteniendo esa mística de la Guerra Fría o esa mística de los conflictos de Medio Oriente es el Mossad. Y justamente esto se da por el proceso de musulmanización, llamémosle, que se da en todo Medio Oriente con la revolución del Shah en Irán y que comienza a desoccidentalizar todo
toda esa región. Hablamos de Irak, hablamos del Líbano, hablamos de Siria, y que atenta justamente contra la figura occidental que tiene Medio Oriente, que es Israel. El Mossad no podía estar fuera de eso, y de lo que se va a encargar principalmente es de defender esos intereses que Israel y Estados Unidos y Occidente tenían en un sector, como te dije anteriormente, de semejante fricción político-social económica que tiene que cuidar sus intereses. El problema es que cuando la guerra se globaliza, se puede llevar adelante en todo el mundo, y la embajada, AMIA y después las Torres Gemelas son un ejemplo de que la guerra se puede llevar adelante de forma muy simple y hacer un daño extremadamente grande. Y en este marco, algo muy cortito, ¿no? Que fue el anuncio justamente de Joe Biden de que mató a Estados Unidos al nuevo líder de Al Qaeda, por decirlo de alguna forma. Una breve línea de este análisis. A Zawahiri lo matan justamente en Kabul. Era el líder más importante de Al Qaeda, y lo informa Biden el domingo, diciendo de que desde el 25 de julio ya venían con trabajos de inteligencia ubicando la casa donde estaba, y sabían que la única forma de matarlo era que salía todos los días al balcón. Fíjate vos cómo lo han matado con un dron y con 4 misiles, y Biden ha informado de que solamente se lo ha asesinado a el líder de Al Qaeda, y no han habido otro tipo de bajas. Cuando vos ves las misiones que han llevado adelante los servicios de inteligencia como el Mossad, no son tan quirúrgicos como Hablamos, por ejemplo, de la operación Cólera de Dios, cuando cazan a los integrantes de Septiembre Negro, o cómo lo toman prisionero a Eichmann acá en la Argentina y se lo llevan a Jerusalén. Vos te das cuenta que no tienen esa quirurgia que tienen hoy en día los norteamericanos. Ahora bien, la inteligencia que se hizo sobre Al Qaeda en Kabul no la ha hecho la CIA, sino que la ha hecho el Servicio de Inteligencia Interno del Ejército, relacionado directamente con el Navy SEAL y el Cuerpo 6, que es el más letal de los comandos que tiene el ejército norteamericano. Bien. Maxi, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y un placer hablar de semejantes temas.